Amén. No puedo. Amén, amén. Shabbat shalom a todos. No me puedo conectar. Ok, ahora sí me puedo conectar. Shalom a todos. Shabbat shalom. Shabbat. Amén, amén. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. De los medios sociales este día de Shabbat. Shabbat Shalom, Erev Tov, Shalom a todos. Bendito sea el Señor del universo, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que nos permite estar un día de Shabbat acá en el estudio con todos los hermanos. Amén. Le damos gracias al Eterno por este día que nos permite el Señor estar juntos. Agradezco a todos en general. Conéctense los que han de conectarse, los que nos vean a través de los medios sociales. Hombre, conéctense, busquemos la palabra del Eterno. Busquemos la verdadera doctrina de la Torá. Busquemos el Evangelio del Reino para que el Señor nos pueda ayudar y salir hacia adelante en este mundo. Quiero darle gracias al Señor por todo lo que Él hace en la vida de nosotros. Así es que les saludo en esta hora a todos los que nos ven. Shabbat Shalom a todos. El día de hoy estamos en el mes de Iyar. En el mes de Iyar, hoy es el 15. Hoy es día 15 del calendario del mes de Iyar, el segundo mes de la Torá. Y estamos celebrando el Shabbat. Hoy es día 15 del calendario del mes de Iyar. Vamos en camino hacia las fiestas de Shavuot, la fiesta de la semana, la fiesta de Pentecostés.
Hoy estamos en el día 28 de la Omer, contando de los días de la fiesta de Pentecostés. Pronto estaremos celebrando Pentecostés, las fiestas de la semana, las fiestas de Shavuot, las fiestas de las semanas de la Torah, conforme el Eterno dijo que debíamos nosotros guardar las instrucciones de Él para la honra y la gloria de su nombre. Así es que los que pueden conectarse, conéctense aquí en este día para escuchar esta enseñanza, la verdadera doctrina del Mesías, la verdadera doctrina de Yeshua, el Mesías, nuestro Adón, nuestro Adonai, nuestro Creador del universo. Le damos gracias a Él por la oportunidad que nos brinda de estar aquí. Así es que el día de hoy, como les decía, hoy es el 15 del mes de Iyar y estamos en el día 28 del Omer, que vamos cantando para la fiesta de Pentecostés, para los hermanos pentecostales que no saben cómo guiarse en el día de Pentecostés. Aquí estamos contando los días. Si usted aprende a contar los días y a contar desde el 1 hasta el día 49, conforme la Torah lo ordena, y el día 50 usted hace la fiesta de Shavuot, la fiesta de la semana, usted está en camino y en obediencia con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero si usted no sabe cómo contarle los días de Omer, los días de la Torah, no sabe cómo contar, y su reloj y su calendario se ha destruido y no sabe dónde está parado, es bueno que usted vaya escuchando la verdadera doctrina del maestro Yeshua HaMashiach, el Melech Tzadik, el Rey Justo, que nos ordenó que cumpliéramos su palabra. El día de hoy quiero compartir con ustedes, el día acá tengo el Shema. Vamos a leerlo conforme la Torah lo ordena. Es una ordenanza que escucha el pueblo de Israel, y todas las personas que nos ven a través de los medios sociales tienen que aprender a escuchar y obedecer. Así dijo el Señor, deben aprender a escuchar y obedecer conforme la Torah lo ordena. Si usted no aprende a escuchar y a obedecer a su Padre que está en los cielos y se avergüenza de Él aquí en la tierra, también Él se avergonzará de usted en los reinos de los cielos. Si usted quiere escuchar una predicación cristiana de prosperidad, aquí no la va a encontrar. Aquí va a encontrar instrucciones de la Torah para aquellos que quieren escuchar y aprender de los caminos de la Torah. Aquí estamos nosotros para instruirlo, para enseñarle conforme la Torah lo ordena. Y como dice el tema de hoy, es la verdadera doctrina de Yeshua HaMashiach, el Señor, el Mesías. Así es que le damos inicio con el Shema Israel. Aquí está Deuteronomio 6:4. Todas las personas tienen una Biblia en su casa, y el Señor le ordenó a esto al pueblo de Israel. Cuando les hablo al pueblo de Israel, les hablo a los que obedecen los mandamientos. Los que no obedecen los mandamientos, ustedes son hijos de desobediencia, y hay que decirles la verdad. Porque la gente dice que son hijos de Dios, pero si no obedecen los mandamientos, son hijos de desobediencia. Y que les quede bien claro a los que tienen esa enseñanza, y los que escuchan las instrucciones y están un día domingo instruyéndose, entre comillas, para ir al reino de los cielos. Si usted no obedece la Torah, si usted no obedece al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, usted se convierte en un hijo de desobediencia. Si usted no obedece el día de Shabbat, a la caída del sol en la tarde, como lo dice el libro de Bereshit, el libro de Génesis, desde el comienzo, el día séptimo vas a consagrarlo para el Jehová tu Dios. Y entonces acá tenemos ahora el Shema Israel para todos aquellos que obedecen los mandamientos. Da inicio, dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y yo tengo acá el Shema para todas las personas que lo quieran poner por práctica y lo quieran escuchar, lo quieran apoyar en sus hogares, en sus casas, en sus iglesias.
no se les mete por acá ni sale por acá. Tiene que aprender a escuchar y obedecer lo que la Torá ordena. La Torá es la palabra del Eterno y nosotros le vamos a obedecer. Como dice Juan en su palabra, si en verdad ustedes me aman, guarden mi Torá, guarden mis mandamientos. Y entonces así está escrito en las ordenanzas. Vamos a obedecerle. La gente tiene por costumbre decir que tiene la verdadera doctrina de la Torá, porque tienen una instrucción cristiana adoptada en el mundo romano, apostólico romano. Y la gente ha adoptado una doctrina errónea, una doctrina equivocada. Y hoy este día se lo quiero declarar en el nombre del Eterno, en el nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos que adoptar la doctrina verdadera que el Mesías nos vino a dar a nosotros para la salvación de nuestras almas. A través de la doctrina que el Señor nos ha entregado, nuestras vidas serán rescatadas del lodo cenagoso. Vamos a salir de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la gente ha adoptado una doctrina equivocada, diciendo que solo necesitan el bautismo, que el bautismo es una purificación solamente para la vida de las personas. Pero las instituciones religiosas y la gente está diciendo que si se bautiza ya usted es salvo. Esa es la enseñanza, la doctrina que le enseña a la gente. Usted se bautiza y usted es salvo, entre comillas. No le enseñan la verdadera doctrina del Melech Tzadik, del Rey Justo, que el Señor trajo hace más de 2000 años para la salvación de nuestras almas. Y entonces la gente ha adoptado una doctrina y dice, necesito yo solamente ser bautizado para ser salvo y listo. Déjeme decirle que a través de las instrucciones de la Torá, el mandamiento de la Torá ordena que usted debe ser purificado conforme la Escritura lo ordena. Y la purificación implica el bautismo, entre comillas, que se llama hoy en día, le pusieron el bautismo, pero esto es el mitvat. En hebreo se conoce como mitvat, que quiere decir una purificación, donde todas las personas que iban a Israel desde los tiempos antiguos, desde que el pueblo de Israel atravesó el mar, el mar de Junco en Egipto y atravesaron las aguas desde ahí, el Señor les ordenó y les dijo, necesito que se purifiquen, necesito que se limpien, necesito que se laven su vestidura. No les dijo que era salvación, les dijo que se purificaran. Desde ahí quedó establecido la mitvat, que es una purificación para nuestra alma. Usted se purifica. Entonces, a través de las instrucciones de la Torá, en el templo que Salomón mandó a construir, habían cientos de purificación, de lugares para purificar nuestras almas. Y ahí entrábamos para poder entrar en el templo. Entonces, una especie de una ceremonia que usted tiene que hacer a través del bautismo, entre comillas, a través de la purificación que la ordenanza de la Torá ordena. Desafortunadamente, las personas han tomado la doctrina del bautismo y le han dicho a la gente que se debe de bautizar, y la gente corre en masas para ir a bautizarse en los ríos, en los lagos y quedar, entre comillas, sus nombres escritos en el libro de la vida. Esas instrucciones que han sido reveladas y han sido dadas por la iglesia del mundo cristiano quebrantan totalmente las instrucciones del Eterno. Quebranta, ¿por qué? Porque las instrucciones del Señor ordena que usted debe de obedecer sus mandamientos y sus leyes. Y debe de obedecer lo que la Torá ordena, no lo que el hombre ordena. A través del bautismo usted se hace una purificación para poder recibir la Torá, para poder recibir las ordenanzas del Evangelio del Reino, que se le llama en el Nuevo Testamento como el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino fue dado a través del Mashiach y Yeshua para la salvación de nuestras almas y es nada más y nada menos que la Torá. La Torá quiere decir instrucciones que son los mandamientos dados por el Todopoderoso. Él lo declaró y lo dijo, no quiero que ustedes
ni piensen que yo he venido a abrogar la Torá o a abrogar los mandamientos que están escritos en ella. Yo vine a cumplir. El Eterno nos ordena y dice, Él vino a cumplir. Y como Él vino a cumplir, yo como hijo de Él y escuchador de la Torá, debo aprender a escuchar y a obedecer lo que Yeshua dijo que debíamos de obedecer. Pero desafortunadamente nos enfrentamos con unas doctrinas muy malas, unas doctrinas pentecostales, unidas, internacionales, hispanas, que trastornan la doctrina verdadera del Mashiach Yeshua, que destruyen totalmente la profecía de la Torá, destruyen totalmente el evangelio del reino con lujo de detalle. El Señor les advirtió a ellos a través del libro de Mateo, y se lo voy a leer. A través del libro de Mateo, el Señor les ordenó a ellos y les dijo, yo se lo voy a mostrar en las escrituras, porque mucha gente desconoce el verdadero camino y le han puesto ahora, porque la doctrina de ellos ahora dice, en el nombre del Señor te vas a bautizar y es tu nombre escrito en el libro de la vida, entre comillas. Y así se ha dado. Y así se ha enseñado por generaciones. La iglesia unicitaria, que se llama la iglesia pentecostal unida, la iglesia de la unicidad, entre comillas, que creen en un solo Dios. Ellos profesan y dicen, nosotros creemos en un solo Dios verdadero, pero es el Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Es el único que debemos escuchar y obedecer. Esa es la ordenanza que ha sido dada. A través del bautismo dice, eso es todo lo que necesitamos para la salvación, y bautizan a la gente y violando las ordenanzas de los mandamientos. Ahora bien, el Señor ordenó estas cosas y dijo que debían ser sumergidos en agua. La nueva iglesia, el nueva gente que iba a caminar a través de la Torá, a través de los mandamientos, tal como lo hicieron los apóstoles y los profetas, dijeron ellos, tienen que hacerlo de esta manera. Y ustedes, dice, de ahora en adelante, ustedes van a hacerlo en mi nombre, en el nombre del Mesías, en el nombre de Yeshua. Van a ser bautizados, van a ser purificados, porque de aquí para adelante, todo el que me obedezca mi mandamiento, mi palabra, mi ordenanza, será hallado libre, salvo, delante de la presencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, en el capítulo 23, quiero leerles este pasaje de la Escritura, porque quizás muchas personas piensen, este hermano está equivocado, este hermano está perdido, este hermano está enseñando una doctrina equivocada. Pero déjeme enseñarle lo que la Torá nos ordena, déjeme enseñarle lo que el Mashiach vino a hacer a este mundo. Y mira lo que dice el Mashiach, porque muchas denominaciones e iglesias que apenas salieron, apenas vinieron a este mundo. La iglesia, por ejemplo, la iglesia pentecostal unida, internacional del nombre, por ejemplo, apenas tendrá unos 70 años, quizá no pasa de 100 años, que apareció de la nada allá por Sudamérica. Primero se hizo una sede acá en Missouri de una iglesia, entre comillas, de unicidad, y trayendo un evangelio diciendo que tenían la doctrina verdadera. Y la doctrina verdadera, entre comillas, era que usted debía bautizarse en el nombre del Mesías, de Jesús, solamente en Él, y usted iba a ser salvo completamente. Pero usted puede quebrantar el Shabbat, puede quebrantar los mandamientos, puede quebrantar todas sus leyes, y usted, entre comillas, ya está preparado para entrar en el reino de los cielos. Ninguna persona que se burle así de las leyes del Eterno, de las leyes del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ninguna persona que transgreda sus mandamientos llegará al reino de los cielos. El mismo Mashiach dijo que cualquiera que quebrantara uno de estos mandamientos, aún los más pequeños, no tenía entrada a entrar en el reino de los cielos, porque se habían burlado de él. Habían profanado su nombre, habían profanado su doctrina, y su engaño había sido más grande que todas las cosas de este mundo. Entonces la iglesia que trajo estas doctrinas vino caminando por la historia, llegó a los países centroamericanos, a llegarse hasta allá, hasta los lugares más remotos. Un evangelista internacional, entre comillas, americano, Bruce Howell, llevó con entre comillas, esta doctrina que había sido revelada por el Señor Dios Todopoderoso. Pero ninguna persona que no obedece los mandamientos del Eterno, ninguna persona que quebranta las palabras del Dios de Israel, puede ser llamado mensajero o misionero o
mucho menos un hijo del Señor. Porque en esto dice Juan en una de sus cartas, conocemos que nosotros le amamos a Él si guardamos sus mandamientos. Sé que esta enseñanza son un poquito fuerte para las personas que tienen un amor hacia la doctrina de la unicidad. Dicen, nosotros ya tenemos la doctrina verdadera y vamos para el reino de los cielos. Y muchos engañadores, ministros, pastores y líderes e iglesias, denominaciones, mueven grandes masas, grandes personajes, mueven a esta gente para que esta gente ignorantemente les crea la verdad, porque no han leído ni han sido instruidos a través de las ordenanzas de la Escritura. Mateo el capítulo 23, el Señor les dice, el Señor estaba ya casi a finales ya de terminar su ministerio. Ahora el Señor en el capítulo 23 dice la Escritura en el libro de Mateo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos y les dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, exactamente como lo hacen hoy en día toda esta gente que trae una enseñanza torcida que le enseña a violar los mandamientos de la Torá. Solamente agarran mandamientos que les conviene, solamente agarran instrucciones que les favorecen a ellos y a su familia, pero no agarran las instrucciones que les llevan a la vida eterna a la gente. El Señor le dijo a ellos, los escribas y los fariseos se sientan en el Shabbat, agarran la Torá y la ley. Eso es la Escritura, eso es lo que el Señor está diciéndoles en un día de reposo, cuando los escribas y los fariseos están sentados en la silla de Moisés para enseñarles, entre comillas, la doctrina de las Escrituras. Y mira lo que les dice el Señor. Dice, así que todo lo que os digan, guardéis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor les ordenó a ellos y les dijo, todo lo que dice la Torah, háganlo. Yo le pregunto a usted, personas que son creyentes, cristianos, que dicen, nosotros tenemos el verdadero evangelio del reino, nosotros tenemos la doctrina de la unicidad, nosotros somos el bautismo en el nombre del Señor, pero no entienden los mandamientos y las instrucciones dadas por el Todopoderoso. ¿Cómo pueden ustedes decirme a mí, decirme que usted entiende lo que el Señor está diciendo? Dice, así que todo lo que os diga que guardéis, guardarlo. La Torá, todo lo que la Escritura dice que usted debe de guardar, guárdelo. Eso es una enseñanza que el Mashiach está dando, Yeshua está dando. Todo lo que dice la Torah que debe de hacer la iglesia cristiana, guardarlo. Y esos son los mandamientos. Ese se llama el Evangelio del Reino predicado a todas las naciones. Esas son las buenas nuevas que han venido a dar a las naciones enteras, hasta los confines de la tierra, como dijo Kefa, el apóstol Pedro dice, hasta los confines de la tierra. Esto es para todos cuanto el Señor, nuestro Adonai, llama. Usted tiene que creer lo que dice la Torá. El Señor le dijo a ellos, todo lo que ellos leen en la Torá, cuando se sientan en la cátedra de Moisés en la silla, los días de Shabbat, no los domingos, los días de Shabbat, los fariseos y los escribas estaban ahí sentados. Todo lo que ustedes oigan de lo que la Torá ordena, ustedes háganlo. Yo le pregunto a usted que critica y ve las instrucciones y dice usted que usted tiene el verdadero evangelio del reino y dice usted que usted va para el reino de los cielos solamente con el bautismo en el nombre del Señor, y que usted ya recibió el Espíritu Santo, pero quebranta las ordenanzas de la Torá, quebranta lo que el Señor dijo que debíamos obedecer. Y el Señor les advirtió a ellos y les dijo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverla. Antes hacer todas las obras que sirven, que las obras para ser visto de los hombres, pues ensanchan su filactería, extienden los flecos de sus mantos. Y dice el verso 6, aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. La iglesia que profana el nombre del Señor, ellos les gusta ser visto por todo el mundo. Los obispos, los falsos profetas, los pastores, el ministro, los líderes, los diáconos, sentados enfrente en sillas especiales para ellos, porque ellos son grandes, son los ídolos ahí y son los más pecadores que tiene la iglesia, y los ponen enfrente para que la gente los mire.
le llaman obispos, apóstoles, le llaman presbíteros, le llaman supervisores, le llaman fiscales, les ponen cada clase de nombre a esta gente. El Señor les dice, y les gusta que sean vistos. Pero vosotros, en el verso 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabino, que nos llamen maestro, porque uno es vuestro maestro, el Mashiach, y todos vosotros sois hermanos. El Mashiach es el verdadero que nos enseña a nosotros el Evangelio del Reino a través de la Torá. Pero si usted no entiende lo que las instrucciones de la Torá nos ordena, porque son unos violadores de las instrucciones de la Torá. Les digo, la iglesia, por ejemplo, la gente que ahora está contaminada con la iglesia de la unicidad y dice, nosotros somos del nombre, de la cabeza a los pies, pero no entienden lo que son los mandamientos para usted llamarse que usted es un pentecostal de la cabeza a los pies. Debe empezar a entender las cuentas del Homer cuando dan inicio. Debe entender las fiestas del Eterno como un pobre Pablo las enseña, que yo se las voy a enseñar más adelante. Tiene que tener un conocimiento de la Torá cuando empieza el mes de Abí para guardarlo, cuando empieza la fiesta de Pesach, cuando empieza la fiesta de panes sin levadura, cuando empieza la fiesta de los primeros frutos, que es la fiesta de Shavuot, que estamos nosotros esperando. Usted tiene que tener todo estos conocimientos. Usted tiene que saber cuándo es la fiesta de la trompeta, la fiesta de Yom Teruah. Usted tiene que saber cuándo es la fiesta de tabernáculo. Usted tiene que conocer todo de la Torá para que usted diga que en verdad es un hijo de Dios. Yo sé que esta evangelía, esta enseñanza, esta instrucción, esta verdadera doctrina del Mashiach no les gusta. No les gusta a aquellos violadores de las ordenanzas, de los mandamientos. No les gusta a aquellos que les gusta quebrantar las normas del reino. No les gusta esta enseñanza a aquellos que están sentados en una silla y que manipulan un sistema religioso. Y que debajo de él están un montón de iglesias. Unas iglesias que se han vivido del Evangelio. Como dice el apóstol Pedro, enseña, dice, en los últimos días harán mercaderes de ustedes y la gente no se da cuenta. Van a hacer mercado de todas estas cosas. Por eso es que la Torá quebranta como una espada de dos filos. No les parece agradable. Yo sé que no les parece agradable, porque la doctrina verdadera quebranta todo vínculo contra el enemigo, contra el Señor. Quebranta, quita, le abre los ojos, el entendimiento, y la gente empieza a aborrecer la instrucción y cualquiera que le enseña. Empieza a caer mal a las personas. ¿Sabes por qué? Porque es como una espada de dos filos, toca donde duele. No les gusta. Y esta es la verdadera doctrina. ¿Sabes por qué el Señor caía mal cuando llegaba a Jerusalén a la iglesia? Porque les hablaba con autoridad a esta bola de gente. Y hoy en día tenemos todo alrededor lleno de gente así, maldad, malévola, que están ahí sentados haciéndose pasar por hijos de Dios, por siervos de Dios, por siervas de Dios, haciéndose pasar cuando son quebrantadores de las instrucciones de la doctrina del reino. Entonces el Señor les sigue advirtiendo, y esta es la instrucción del día de hoy, la verdadera doctrina de Yeshua el Mashiach. Si usted la quiere aceptar, bien puede, pero si usted no la quiere aceptar, también no necesita. Como el Señor les había dicho a ellos el Shabbat pasado, les dijo a la casa que lo reciban, ustedes dejen ahí su bendición y yo me voy a encargar, pero la casa que no le reciba, ustedes marchen, porque la palabra del Señor vendrá ahí como un martillo y hará estragos a esa familia, a esa casa que no le recibiere. Dice la Escritura de regreso: no llaméis Padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Ni seas llamado Maestro, porque uno es vuestro Maestro, el Mashiach. El que es mayor de vosotros sea vuestro sirviente. Eso no les gusta a esta gente, porque a ellos les gusta que les sirvan. A ellos les gusta estar, cuando van a predicar, les gusta recibir una buena ofrenda.
Cuando ellos van a enseñar las instrucciones de las escrituras, entre comillas, con violaciones de las escrituras, que no las entienden ni las comprenden, porque no saben procesar la verdadera enseñanza del Mesías que vino a este mundo a darnos a nosotros. Por eso el Señor dice: mas hay de vosotros, escriba y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, mas ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Cierran las instrucciones. Mucha gente me dice: hermano, estaba escuchando su instrucción, pero el pastor me dijo que no escuchara la doctrina, porque esa doctrina no es verdadera, esa doctrina no es mala, y esa es la doctrina que enseñaron los apóstoles y los profetas, y aún el Señor dijo: caminar por ella. Preguntad por la senda antigua y créalo que no es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Créalo que no es la Iglesia Pentecostal Unida Hispana que está en los Estados Unidos. Todos ellos son violadores de las ordenanzas del reino, desde el más grande hasta el más pequeño. Ellos pueden decir cuando se reúnen: aquí hay poder de Dios, tenemos lleno en la casa de Espíritu Santo. Así decían en el capítulo 8 cuando Simón el mago se reunía para predicar y enseñar la palabra. También decían: este es el gran poder que está siendo derramado en este lugar. Pero era puro doctrina equivocada, porque todo espíritu, dijo el Señor, todo espíritu que no confiesa que el Señor ha venido a traernos la Torá y a las instrucciones es un espíritu antimesías. Por eso es necesario que nosotros entendamos la verdadera doctrina de Yeshua el Mashiach. No te vas a hacer salvo solamente porque un pastor asalariado te ha llevado a un río a bautizarte en el nombre de Jesús. Ya tú estás listo para entrar en el reino de los cielos. Él y tú y todos los que van tras de él van a fracasar, conforme la Torah ordena. Porque así está escrito. El bautismo es una purificación solamente para la limpieza tuya. Luego después tienes que empezar a escuchar y obedecer conforme la Torá lo ha ordenado. Y así el Señor les dijo a ellos: tengan mucho cuidado ustedes acerca de estas cosas. Tengan mucho cuidado que no vayan a ser engañados por mucha gente, porque mucha gente ha venido por el mundo enseñando una doctrina que al final es una doctrina de demonio, una doctrina que le enseña a quebrantar los mandamientos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y se burlan de las verdaderas instrucciones, se burlan del verdadero evangelio del reino y no quieren obedecer, y siguen caminando en sus caminos torcidos, siguen violando los mandamientos, quebrantando sus días de reposo y todas sus fiestas solemnes que el Señor les ha dado. En el capítulo 22 del libro de Mateo, el Señor dice: respondiendo Yeshua, les volvió a hablar en parábola y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a sus hijos. El Señor sigue hablándoles acerca de la fiesta de la Torá. Yeshua sigue hablándoles y les dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda. Esta boda está registrada en el libro de Apocalipsis, que son las bodas del Cordero, las bodas de las fiestas de Pesach, que se van a celebrar cuando la iglesia sea tomada de la tierra, a todos aquellos que obedecieron sus mandamientos y sus ordenanzas. La salvación no es para los quebrantadores de la Torá. La salvación no es para aquellos que violan las ordenanzas y los mandamientos del reino. La salvación es para los que obedecen los mandamientos del Eterno. Para ellos es la salvación, para ellos son las perlas, para ellos es el pan, para los que quebrantaron la Torá, para los que quebrantaron los mandamientos, para ellos les espera un castigo eterno. Mira lo que dice la Escritura. Dice el Señor así en su palabra en Mateo capítulo 22, verso 3, dice: envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El Señor dice: no quisieron venir. Se les hizo el llamamiento, se les hizo el llamado a regresar a la casa de Israel, tal como el apóstol Pablo enseña. El apóstol Pablo enseña, dice: nosotros somos injertados en Israel. Y el mismo Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dice: nosotros los alimenta también. Porque la misma rama y la misma raíz que nutre el árbol de olivo natural, también le da la misma
avivamiento, la misma savia, la misma energía le da el Señor a los que se injertan en Él, a los que se agregan en Él. Y así sucesivamente la Escritura nos es dada. Dice el Señor, mas ellos sin hacer caso se fueron uno a sus labranzas y a otro a sus negocios. Y dice, y otros tomaron a los siervos y los afrentaron y los mataron. Al oír el rey esto se enojó, enviando a su ejército a destruir a todos aquellos homicidas y quemó sus ciudades. ¿Sabes por qué destruyó el Señor sus ciudades? Porque quebrantó. La ciudad quebrantó los mandamientos del reino. La ciudad, el pueblo quebrantó la Torá. Esta es la verdadera enseñanza de la doctrina. El Señor dijo, esta doctrina, estas instrucciones no son mías. Lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta. Yo no sé si usted sabe leer. Yo no sé si usted es un pastor o un ministro que se para en un púlpito un día domingo a quebrantar el Shabbat. No sé si usted lee y entiende la Escritura cuando el Señor dice, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino que mi Padre que está en el cielo es que hace las cosas. Yo vengo a cumplir todo lo que está ordenado de mí. Yo vengo a cumplir todas las cosas. ¿Por qué usted, que se llama hijo de Dios y que se dice que usted es la iglesia primitiva, no entiende el lenguaje del Mashiach y la doctrina que él ha dado? Él vino a decir estas cosas. Él dijo, lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta. Es una ordenanza, he venido a cumplir la Torá. Y él dijo, si en verdad ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Yo no sé si ustedes entienden ese lenguaje que habló el Mashiach. La doctrina de él dice, si en verdad ustedes me aman, guarden mis mandamientos. ¿Qué es lo que usted no entiende? Usted que se congrega en una iglesia cristiana, usted que se congrega en una iglesia apostólica, usted que se congrega en otra iglesia que no quiere aceptar los mandamientos, ¿qué es lo que usted no entiende? Cuando el Mashiach Yeshua dice, la doctrina, la enseñanza que yo doy no es mía, sino es del Eterno. Y él mismo dice, si en verdad ustedes me aman, guardad mis mandamientos. Ejemplo les he dado yo a ustedes en todo. ¿Por qué usted, si se llama la iglesia del Señor, no obedece el ejemplo que nos dio el Rey de Reyes y Señor de los Señores? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué la gente no quiere obedecer los mandamientos? Entonces dice el Señor en su palabra. Entonces dijo a sus siervos, las bodas en verdad están preparadas, mas los que fueron enviados, convidados, no eran dignos. Usted que no quiere obedecer, quizás no es digno. Y usted que está bautizado, bien bautizado se va a quedar acá en este mundo por ver quebrantado las leyes del reino. Bien bautizado, juntamente con su pastor se va a quedar bien bautizado. Porque el que agarró la mano del ciego y el que dijo, este camino por acá me parece más derecho, el final, dijo el Señor, será un final de destrucción. Rápidamente el apóstol Pablo enseña y dice en el libro de Colosenses capítulo 2. Esto está escrito y usted tiene una Biblia en su casa que usted puede leer también de la misma manera y instruirse conforme las ordenanzas de la Torá nos da. Instruirse en ella, porque ahí está la salvación y la vida eterna. Si a usted no le gusta esta enseñanza es porque algo está haciendo equivocado. Si a usted no le gusta esta instrucción es porque algo está haciendo malo delante de la presencia del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y usted quizás se está burlando de la presencia del Eterno. Quizás usted, sin darse cuenta, está quebrantando todas las ordenanzas del reino y será expulsado fuera. Así como dijo el Señor, será echado fuera. Será atado y maniado y echado fuera del reino. Porque esta es la verdadera doctrina. Pablo enseña esto, dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que están
porque los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza y pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de nuestro Creador del universo, Padre, y Yeshua el Mesías. Verso 3. A quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién tiene todo el entendimiento? El Mashiach. El Señor tiene todo el conocimiento. Quien le escuche a Él, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 18, quien escuche las palabras de este profeta, de este Mesías, de este enviado, vivirá. Y yo le voy a pedir cuenta. Pablo está enseñándolo aquí en su palabra. Verso 4 dice: y esto os digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque esto es lo que hay hoy en día, una doctrina de engaño, doctrinas de pura vanidad, doctrina de que no le están enseñando a usted cómo llegar al reino del cielo. Pablo enseña y dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mashiach. El fin de semana pasada les hablaba que la fe quiere decir en hebreo emuná. Emuná quiere decir andar bajo la sombra del Omnipotente, andar caminando bajo los preceptos del reino. Eso se llama fe, caminar bajo el amparo divino, bajo las leyes del reino. Usted quebranta las leyes del reino, usted no es digno. Y no tiene fe. Y si tiene fe, pero no tiene obras porque no cumple, no hace lo que el Señor le ha ordenado. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, y Pablo está enseñándoles a los gentiles y les dice: por tanto, de la manera que habéis recibido del Señor Yeshua, andad en él. La ordenanza de Pablo es: anden conforme el Mashiach les ordenó, obedeciendo sus mandamientos. Eso dijo el Señor. ¿Usted le ama a él? Si su respuesta es sí, guarde su mandamiento. Si usted le ama a él y su respuesta es no, entonces siga en su caminar torcido. Y ojalá llegue el reino de los cielos, pero le aseguro que de allá será echado fuera. Como dijo el Señor en su palabra, será lanzado fuera. ¿Por qué? Porque quebrantaron sus mandamientos, sus leyes. No quisieron obedecerle, quisieron ir en pos de doctrina falsa, doctrina de demonios, doctrina donde le enseñaron a quebrantar y a desobedecer al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo sigue enseñando y dice: bendito sea el nombre del Señor. El verso 7 dice: arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, en la emuná del Eterno, así como habéis sido enseñados, abundando acciones de gracia. Verso 8, Pablo recomienda y dice, porque vuelvo, las doctrinas hoy en día, especialmente la doctrina cristiana pentecostal, violan los mandamientos de las Escrituras. Ellos se han hecho sus propias doctrinas, ellos se han hecho sus propias constituciones y no quieren obedecer para nada los mandamientos, porque la palabra de ellos dice: ya no estamos bajo la Torá. Y cuando usted menciona y dice que ya no estamos bajo la Torá, recuérdese que el Creador del universo dice que te dará cuenta de cada palabra que habló en aquel día. Y cuando usted menciona y dice ya no estamos bajo la Torá, entonces usted mismo está diciendo está condenado. Como dijo el Yeshua Mashiach, todo aquel que no creyó ha sido condenado. Él mismo pronunció: nosotros no estábamos bajo los mandamientos de la Torá, bajo los mandamientos del reino. Nosotros estábamos bajo nuestra denominación, Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Te vas a ir al infierno con toda esa gente. Nadie se los había dicho, nadie les había hablado así. Primera vez quizás que alguien les habla así a esta gente.
Porque se están burlando del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, quebrantando sus mandamientos y sus leyes. Desde el más grande al más pequeño. Díganme que ustedes tienen la verdadera doctrina. Conéctense conmigo, llámenme, díganme que ustedes son la iglesia que obedece los mandamientos del reino y ustedes son la iglesia que nació en Pentecostés, en la fiesta de Shavuot. Díganme ustedes que son ellos. Y saben cuando cae. Si ustedes me responden, si ustedes me llaman y me dicen, nosotros obedecemos los mandamientos, la iglesia de nosotros nació en Pentecostés, ¿cómo se llenan la bocota? Si ustedes me dicen, nosotros sabemos cómo viene la ordenanza, nosotros obedecemos las fiestas de Shavuot cada año conforme la Torah lo ordena, porque la Torah ordena que 3 veces al año se presentará delante de Jehová tu Dios todo varón en la fiesta, la Pesach, fiesta de Shavuot, fiesta de tabernáculo. Lo obedeces tú que dices que tienes la iglesia verdadera, tú que dices que eres iglesia pentecostal unida internacional, tú que dices que eres iglesia pentecostal unida de hispana, un montón de ladrones que hay alrededor. Pero déjame decirle que ustedes están quebrantando todos los mandamientos de la Torah y cada uno de ustedes tendrá que dar cuenta en aquel día. Y no solamente por ustedes, sino que por toda la gente que engañaron sobre la faz de la tierra. El Señor le dijo a través del profeta Ezequiel, Ezequiel, a ti te he puesto como atalaya. A ti te he puesto para que tú le adviertas a esta gente, para que le diga, porque cuando venga la espada, cuando venga el juicio del Eterno, esta gente, si tú le adviertes y escapan y se agregan al pueblo de Israel, se convierten a mí y se convierten al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, yo lo voy a sanar. Pero si tú no le enseñas a esta gente, yo voy a demandar la sangre de esta gente de tu sangre. Tú vas a pagar. Díganme ustedes que Iglesia Pentecostal Unida Internacional, díganme que ustedes tienen la doctrina verdadera de Yeshua al-Mashiach. Díganme. Díganme. Porque ustedes están acostumbrados a quebrantar los mandamientos del Eterno. Todos. Todo el mundo, dice la Escritura, están bajo el maligno. Todos. ¿Por qué están bajo el maligno? ¿Por qué? Porque no han entendido, no han comprendido el misterio del reino y no han querido salir del verdadero camino del mundo de las naciones. Aunque el Señor sigue enseñando, porque el Señor en Mateo capítulo 28, el Señor les dice, vayan y enseñen a toda criatura conforme yo les he ordenado. Vayan, predíquenlo, enseñen la Torá, hagan discípulos, conviertan a la gente conforme a lo que yo les he ordenado, hagan conforme yo les he dicho y yo estaré con ustedes. Díganme que ustedes son la doctrina verdadera de Yeshua el Mashiach. Díganme. Quebrantadores de la Torá, quebrantadores de los mandamientos, quebrantadores de todos los mandamientos que el Señor ha dado. ¿No han leído en la Escritura que el mismo Señor les dijo que cualquiera que quebrantara uno de estos mandamientos más pequeños, iba a ser llamado en el reino? ¿No han leído ustedes estas instrucciones? ¿No han leído ustedes las instrucciones del Mashiach cuando Él está enseñando en las bienaventuranzas las normas del reino y les dice a ellos, mas cualquiera que enseñe los mandamientos y así los enseña a los demás, grande será llamado en el reino? ¿No han entendido ustedes la doctrina verdadera de Yeshua el Mashiach? ¿No han entendido ustedes? ¿O ustedes están en el grupo que el Señor les dijo, no he venido a traer el pan a los cerdos, sino vine a traer el pan a la casa de Israel? ¿Usted forma parte de eso o forma parte de la Torá que guarda los mandamientos y honra al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Cuando llega el Shabbat a la caída del sol, usted tiene que preparar a esa gente que estén honrando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob para llevarlos al monte de Sión. Como dice Salmo, ¿quién entrará al monte de Jehová? El limpio de manos, puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Díganme que si ustedes tienen la verdadera doctrina, dejen de estar mintiendo, engañando.
Que la gente va, ya está su nombre escrito en el libro de la vida cuando quebrantan los mandamientos de la Torá. Pablo les está enseñando a ellos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía hueca y sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mashiach. Wow. La gente se está guiando por instituciones religiosas. Llevan un montón de niños, de jovencitos a los institutos bíblicos y un montón de gente, porque ahí les dan comida, les dan alimentos, les dan, pero tienen que pagar cierta cantidad de dinero para inscribirse, para que le den un cartón, para que vayan a engañar a la gente. Y le dicen, usted ya es pastor ordenado del ministerio, usted ya es un pastor que está listo para ganar almas para el Señor. Pero si ni él mismo, el Señor en su palabra dice, tú que predicas, predícate a ti mismo, sálvate a ti mismo. Guarda los mandamientos y vivirás. Yo sé que esta doctrina, estas cosas incomodan al creyente, al que se sienta el día domingo en una banca a escuchar a una orquesta tocar, al que venga a un predicador allá intocable, que ven un poco de sillas allá y un montón de obispos y mujeres paganas allá dentro de los altares. ¿Incomoda el sistema religioso? Lo incomoda, sí lo incomoda, pero es necesario que usted sepa la verdad. Porque la doctrina que ellos profesan allá afuera dice, usted se bautiza en el nombre del Señor y es salvo, no necesita nada más. No, la Escritura dice lo contrario. Esa doctrina pagana fue apenas, no tiene ni, tendrá unos 70 años, unos 60, 70 años. Tendrá de que entró en los países centroamericanos a través de falsos profetas también. Y ahí la adoptaron otra gente, encontraron ahí un medio para vivir y ahí viven ahora. Pero todos serán juzgados, todas las generaciones serán juzgadas, todos los pueblos serán juzgados, cada uno será juzgado conforme sus obras. Pablo sigue enseñando y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y sutileza hueca, falsas doctrinas que están enseñando esta gente que están paradas en los altares diciendo que son siervos del Señor. En esto, dice Juan, conocemos que le amamos si guardamos sus mandamientos. Que no entienden estas instrucciones, no entiende la doctrina. Aquel que dice que le ama, dice Juan en su palabra, el apóstol, uno de los que estaba con el Señor abrazado, uno de los que comían en el plato con el Mashiach, está escribiendo uno de sus evangelios y dice, aquel que dice que le ama y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. ¿No entiende usted la palabra de la doctrina del Mashiach? Y dice usted que usted tiene la verdadera doctrina y está engañando a unas cantidades de gente en sus congregaciones. Salga de ese lugar inmediatamente. Salga de esos lugares y emprenda a obedecerle los mandamientos del Señor y a guardar su día de reposo conforme la Torá lo ordena. De lo contrario, no andes diciendo que tú eres el verdadero, usted tiene la doctrina verdadera. Y llámame, dime, yo soy público. Dime que tú tienes las verdaderas instrucciones de la Torá, la verdadera doctrina que Mashiach Yeshua enseñaba. Dime si los discípulos del Señor estaban quebrantando la Torá, dime. Ya es tiempo que la gente conozca la verdad y empiece a sacudir el polvo. El 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Yeshua está la respuesta de todo. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Usted obedece lo que Yeshua dijo que debe obedecer, que es la doctrina de él, son los mandamientos. Un muchacho llegó a él y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Él no le dijo, eres pentecostal de la cabeza a los pies. Abre tus ojos, pastor pentecostal del nombre, abre tus ojos. Lávatelos con colirio, como dice la Escritura. Lávalos para que veas.
Cuando el hombre llegó y le dijo al maestro, Yeshua le preguntó, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él no le dijo, ¿eres pentecostal de la cabeza a los pies? ¿Eres pentecostal del nombre? ¿O eres triteísta? ¿O eres testigo de Jehová? ¿O eres de la Iglesia Pentecostal Unida Hispana? ¿De qué iglesia eres? Miren, no sean mentirosos, de verdad, no sean mentirosos. Pastores, ministros que enseñan la escritura, no dejen de ser mentirosos, arrepiéntanse de verdad. Amén, amén. Empiecen a buscar el camino. Como decía Juan, ¿quién los ha enseñado generaciones de víboras? ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Hagan bautismo, sumérjanse para arrepentimiento, deténganse. Y esto es Pablo está enseñando y les dice a ellos, en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión del Mashiach. Dice, sepultados con él en el bautismo, sepultados con él en la purificación. Pablo está hablándoles de la purificación. El día que tú te bautizaste, entre comillas, que solamente en el Evangelio del Reino se le llama bautismo. En la Torah se conoce hasta el día de hoy como un mikvah, como una purificación que tiene que hacerlo usted para purificarse, para entrar en el lugar santo. Es algo que se requiere por las ordenanzas de la Torá. Tiene que purificarse. El Señor así se lo dijo al pueblo. Dile al pueblo que se purifiquen, que se santifiquen. A través de la pureza del bautismo, a través de la pureza del agua, usted se purifica. Eso no le da salvación a usted. Pedro claramente dijo, el bautismo es para el perdón de los pecados. ¿Qué hace usted? Se sumerge en el nombre del Mashiach y queda usted limpio de pecado. Es purificado. Ahora usted está apto para obedecer los mandamientos de la Torah. Sigue diciendo la Escritura. Dice a vosotros, estando muertos en pecados, y ya en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. El acta que el Pablo está enseñándolo acá es el acta de que el sacrificio ya no iba a ser más. Él pagó el sacrificio de una vez por todas. Y pagó el precio para judíos, gentiles y todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él anuló esa acta en el Calvario. Pero no es una acta de violación de las escrituras de la Torah, como mucha gente cree. O dice, el Señor quebrantó la Torah, ya la Torah nosotros no estamos ahí, o eso es solo para los israelitas. No, tú eres Israel. Si tú crees en la Torah, tú eres Israel. Tú crees en los mandamientos, tú eres Israel. No apliques solo el mandamiento de cobrar diezmo en la iglesia. Aplica los mandamientos en todo, no los quebrantes. Porque si no, el Señor traerá juicio. Pablo sigue diciendo, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en el madero, en la cruz. Verso 15 dice, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en el madero. Por tanto, Pablo enseña a la gente y les dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta. Pablo les está diciendo, no es que usted no las va a hacer. Pablo le dice, ustedes, que nadie los juzgue por lo que ustedes están haciendo, porque ustedes están agradando al Mashiach. Ustedes están agradando al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Ustedes no le paren bola si alguien les está criticando. Ustedes obedezcan lo que la Escritura ordena. Pablo está enseñando a esto y les dice, nadie os juzgue en comida o bebida. Ustedes hagan lo que la Torah dice. ¿Por qué tenemos pan aquí? Porque es una ordenanza de la Torah.
Miles de años. Es una enseñanza que el Creador nos ha bendecido durante la semana por miles de años. Esto es una ordenanza que Pablo lo enseña también. Y por eso enseñamos esta verdadera doctrina. Esta es la verdadera doctrina que da salvación a la gente. No la doctrina de mentira y de engaño que la gente anda allá afuera. Entonces Pablo les dice: nadie los juzgue a ustedes en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta. ¿Usted obedece a los días de fiesta? ¿Usted que dice que es cristiano pentecostal, obedece a las 10 fiestas o solamente obedece a sus convenciones nacionales que ustedes tienen? Solamente obedece el día del pastor. Vamos a celebrar el día del pastor. Pero las ordenanzas del Eterno, ¿qué? ¿El Señor está pintado? ¿El Señor está colgado en la pared suya? ¿No lo entiende? ¿No lo comprende? ¿El Señor le pide que le obedezca a sus mandamientos para que viva? Él le dice: si tú me obedeces, nunca faltará pan, nunca faltará alimento en tu canasta. Mas si no me obedeces, todos estos males vendrán contra ti. Esta es la ordenanza que la Torá está dando. Usted debe de obedecerlo. Pablo sigue diciendo: en cuanto a días de fiesta, que son las fiestas del Eterno, en cuanto a los Rosh Hodesh, tiene que poner atención. Pablo está enseñándole concerniente a la luna nueva. Cada mes tiene que estar pendiente, instruyendo, porque si usted ha sido llamado para guiar un poco de gente a la salvación, enséñele de la manera correcta, no de la manera incorrecta. Porque usted está poniendo las manos, en la salvación suya, en manos de patanes. Usted está poniendo la salvación de su alma en gente que no están valorando la salvación de su alma. Solo quieren valorar su cartera, cuánto tiene. Y esto es importante, esta es la doctrina que el Señor dijo que debíamos. Pablo le está enseñando: tiene que guardar la luna nueva. Y le dice: y los días de reposo, los días de Shabbat, tiene que obedecerlos. ¿Le obedece usted los días de reposo al Señor, usted que se congrega? Yo sé que a mí quizás me van a criticar, me van a decir montones de cosas, y está bien que lo hagan, a mí no me interesa. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice: si a ustedes los persiguen y los matan por causa de mí, así persiguieron a los que fueron antes de vosotros, porque había gente que les hablaba de esa manera al sistema religioso que existe hoy en día. Entonces Pablo les dice: nadie los juzgue a ustedes en cuanto a comida o bebida, días de fiesta, lunas nuevas o días de Shabbat, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mashiach, pero todo lo que está es del Eterno. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Obedecer. Y aquí está la iglesia. Mira esto lo que enseña Pablo a la iglesia de Timoteo. Les dice: pero primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Ya voy a terminar con esta enseñanza, porque aquí el tiempo se va rápido en el estudio. Yo sé que muchas personas quizás no les cuadra mucho y quizás dicen que está largo la hora que yo doy de enseñanza acá en el estudio el día del Shabbat, pero los que tienen hambre la disfrutan. Los que no, solamente me van a criticar, y no hay problema. Usted es libre, usted puede criticarme y decirme lo que usted quiera, pero lo importante es que allá en el reino de los cielos habrá un juicio, habrá una corte celestial que lo va a llamar y se le va a aclarar toda su mente. Y si usted era digno de entrar a las bodas, va a entrar. Si usted no era digno de entrar a las bodas, será rechazado por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo enseña primera de Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la emuná. Alguna gente van a apostatar de la fe, no van a creer. Nosotros no queremos. A nosotros nos encanta la iglesia pentecostal del nombre, porque ahí nos hace danzar y el hermano nos hace hablar en nuevas lenguas. Lenguas que no son del Espíritu. Eso es lo que dijo el Señor. El Espíritu que nos va a guiar a ustedes, los va a guiar hacia toda verdad y a toda justicia. Aquel Espíritu que no lo guía a usted a la verdad, dice el Señor, no es Espíritu. Es un espíritu contrario. El Señor dice: examinen los espíritus, porque no todos los espíritus son del Mashiach. Y dice la Escritura:
apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¿Por qué Pablo les enseña y les dice que es una doctrina de demonios? Porque los demonios no quieren que obedezca a usted la Torá, bien sencillo. Todo espíritu que no quiere que usted obedezca los mandamientos es una doctrina de demonio. ¿No entiende usted esa palabra? ¿No entiende usted ese mensaje que está aquí en la Escritura y que el apóstol Pablo nos enseña? Mira lo que dice Pablo. Por la hipocresía de mentirosos que tienen el entendimiento cauterizado, la conciencia. Pablo está diciendo, estos mentirosos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acciones de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Eso dice Pablo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada nada es de desechar, sino dice toma con acciones de gracia, porque la palabra de Dios y por las oraciones es santificado. Y Pablo está enseñando acerca de estas ordenanzas que el Señor nos da. Entonces, para terminar la instrucción el día de hoy, Primera de Juan, capítulo 3, dice: quien cumple sus mandamientos permanece en Dios, Dios en él. Así nos hace saber el Espíritu que nos dio. Permanecer en el Señor. Esa es la ordenanza. Juan capítulo 14, verso 23 dice: el que me ama, obedece mi palabra. Por eso Dios le amará y vendremos a vivir con él. El que me ama, obedece su palabra. Usted no quiere obedecer, será echado fuera. Esto está en la Escritura del capítulo 14 de Juan, capítulo 14, verso 23. En el capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esa doctrina es la verdadera doctrina de Mashiach. Aquí él hablando, diciendo esto está escrito en el libro de Juan, capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si usted, Iglesia Pentecostal Unida Internacional, hispana, como se llame, o nacional de Colombia, donde sea, porque son los más criticones, los más malvados, los más pecadores, los más violadores de los mandamientos, son los más pleitistas, son los que más contiendan con las escrituras de la Torá. Y no pelean con las escrituras, pelean con el Eterno. Porque a ellos rechazan, al Creador rechazan, no rechazan al hombre, rechazan al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aquel que los llamó. Shabbat Shalom a todos, el tiempo se me ha terminado, que el Eterno les bendiga a todos en esta hora, y gracias por mirar nuestras enseñanzas, por conectarse y estar pendiente de las enseñanzas de la Torá. Y si usted es un creyente Pentecostal Unida Internacional, y usted me dice a mí que tiene la verdadera doctrina del Mashiach Yeshua, llámeme, conéctese conmigo y dígame: yo tengo la verdadera doctrina de Yeshua, el Melech Tzadik, el Rey Justo, y podemos hablar un ratito. Y me demuestra a usted que usted tiene la doctrina verdadera de Yeshua, el judío rabino mesiánico más de prestigio de la Torá. Que usted me dice que en verdad usted tiene la doctrina de él, yo le voy a creer, pero tiene que demostrarme. Pero si usted no guarda los mandamientos, como dijo el Señor, usted es un mentiroso, fino mentiroso, y la verdad no está en usted. Lo siento. Shabbat Shalom a todos, y que el Eterno les continúe bendiciendo. Amén. Nos veremos el próximo Shabbat.